Leonardo da Vinci es sin duda uno de los artistas más extraordinarios de la historia, una persona cuya mente trascendió el arte y la ciencia, revolucionando la manera en que entendemos la anatomía, la mecánica, ingeniería y por supuesto la pintura. Sus obras han definido la historia del arte y su nombre está ligado a algunas de las pintoras más icónicas de todos los tiempos: la Mona Lisa, la Última Cena, la Virgen de las Rocas, entre otros. Sin embargo, hay algo que distingue a Da Vinci de otros grandes maestros. Un número significativo de sus pinturas nunca fueron terminadas. Preguntas como ¿por qué hacía esto? O ¿qué llevó a Leonardo a dejar sus obras incompletas? Son algunas de las preguntas que profundizaremos el día de hoy. Así que exploremos las razones detrás de su hábito de abandonar las pinturas en Leonardo da Vinci. Esto es Arte Inexplorado. Vamos. Parece que la genialidad está ligada a una mente inquieta. Aparte de Leonardo, también Miguel Ángel Buonarroti es otro de los artistas también famoso porque numerosas de sus obras están inacabadas. Sin embargo, el contraste entre las posibles razones detrás de sus piezas incompletas es sorprendente. Primero, hay que entender algo de contexto de los artistas en aquellos tiempos para entender todo esto. En su época, no era para nada aceptable que los artistas renacentistas dejaran una pintura, escultura o edificio incompleto si estaba destinado a un lugar final. Los mecenas, quienes eran los que pagaban por estos servicios, esperaban recibir obras terminadas y por lo general rechazaban las inacabadas, lo cual en teoría es como debería ser. Durante la era de Leonardo y Miguel Ángel, y según los registros históricos de la época, la calidad de una obra inacabada se describía con el término italiano non finito, que traducía algo así como no acabado o inacabado. Las nociones del non finito son conceptos críticos que surgieron lentamente después de mediados del siglo XVI, varias décadas después de la muerte de Leonardo. Como término de discurso científico y filosófico, la noción del non finito se aplicó tempranamente y con gran énfasis en los escritos de Benedetto Barchi y Giorgio Vasari, mientras discutían y racionalizaban el porqué de muchas esculturas de Miguel Ángel en mármol permanecían en un estado inacabado. Pero, retomando con Leonardo, empecemos con una de sus obras inacabadas más conocidas, San Jerónimo en el desierto. Leonardo comenzaría a pintar a San Jerónimo en 1483, poco después de su llegada a Milán, pero la dejaría acabada hasta el momento de su muerte en 1519. No conocemos al mecenas ni las circunstancias generales bajo las cuales Leonardo produjo esta pintura. Esta obra está estrechamente relacionada en estilo con las dos versiones de La Virgen de las Rocas. Al igual que en el inacabado San Jerónimo, cuevas gigantes con formaciones rocosas dominan las composiciones de La Virgen de las Rocas. Para entender por qué Leonardo abandonó esta pintura, primero debemos discutir su hábito de trabajar con gran meticulosidad extrema, lo que a menudo lo llevaba a prolongar significativamente la finalización de sus obras. Y es que hay abundante evidencia que confirma su largo proceso de trabajo. Para entender mejor esto, tenemos que centrarnos en un descubrimiento reciente que ayuda a entender por qué tardaba tanto en terminar sus pinturas. Uno de los avances más fascinantes en estudios de la pintura es la reflectografía infrarroja, técnica científica que permite ver y revelar bocetos ocultos y las diferentes etapas de diseño que un artista experimenta antes de llegar a la composición final. Para el caso de la Virgen de las Rocas, más precisamente la que se encuentra en el National Gallery de Londres, porque recordemos que la otra versión está en el Louvre, la reflectografía infrarroja ha descubierto un proceso creativo característico de Leonardo, múltiples revisiones y modificaciones. La evidencia muestra que probó varias ideas para la disposición de las figuras, pintando y repintando sobre el mismo panel, superponiendo una sobre otra hasta llegar a la versión definitiva que conocemos. Aquí, por ejemplo, se puede ver incluso un diagrama que muestra una de las ideas descartadas para esta pintura. Ahora, veamos algunas de las representaciones renacentistas de San Jerónimo para entender por qué Leonardo lo pintaría de esta forma. Primero, hay que entender que San Jerónimo vivió entre finales del siglo IV y principios del siglo V después de Cristo. Fue teólogo cristiano altamente influyente, famoso por sus conocimientos enciclopédicos de los clásicos, refiriéndonos a los libros que forman la base del conocimiento intelectual moderno, como la República de Platón, la Divina Comedia de Dante Alighieri o la Ilíada y la Odisea de Homero, entre muchos otros. San Jerónimo es considerado uno de los 4 padres del latín en la Iglesia,
y fue el traductor de la Biblia del hebreo al latín, llamada la Vulgata. Los artistas medievales y renacentistas siempre representaban a San Jerónimo de la misma forma. Frecuentemente se le mostraba con vestiduras de cardenal, aunque los cardenales aún no existían en esa época. Como en esta pintura de Antonello Messina, en la que el foco no es San Jerónimo, sino todo lo que lo rodea. Un espacio amplio estilo gótico y llena de símbolos, como el león que siempre se le es pintado a su lado. O como esta otra de Andrea Mantegna en 1449, en el que se ve una composición similar a la de Leonardo, cuevas rocosas atrás suyo y libros a su costado. Sin embargo, estas versiones se ven mucho más pasivas que la versión de Da Vinci. En esta, transmite una visión mucho más dramática. El santo se arrodilla en una pose aparentemente incómoda, pero su brazo se extiende con una inmensa energía. Leonardo dirige nuestra atención a una escena dramática creada por el movimiento del cuerpo. A diferencia de las otras representaciones de la época, en esta pintura se le ve en una escena mucho más mística y privada, en la que el santo tiene una visión de Cristo en la cruz. En la pintura, el brazo extendido de San Jerónimo parece que está golpeando la piedra a modo de queja por su mirada, aunque también podría estar simplemente sosteniendo algo que nunca se pintó. Esto queda a modo de interpretación. Déjame en comentarios, ¿tú qué opinas? Como mencioné antes, Leonardo era famoso en su época por trabajar lentamente y por no completar sus proyectos, especialmente sus pinturas. Los registros contemporáneos muestran que este hábito a menudo frustraba a sus mecenas. La naturaleza incompleta de las pinturas confirma que Leonardo no trabajaba de manera disciplinada. En cambio, seleccionaba y priorizaba los aspectos que más le interesaban en esos momentos. Lejos de la idea que podemos tener sobre alguien con los dotes intelectuales y artísticos como Leonardo, como resultado, la ejecución de la pintura es bastante desigual. En grandes áreas de la composición, solo vemos la preparación del fondo de yeso o apenas las capas de diseño más tempranas, esbozadas rápidamente con un pincel en tonos grises y marrón. Sin embargo, en otras partes de la pintura, Leonardo trabajó con una atención notable al detalle, particularmente en la cabeza, cuello y hombros del santo. San Jerónimo, inmerso en un estado de éxtasis, dirige su mirada hacia el crucifijo, que está solo tenuemente delineado dentro de la cueva en el lado derecho de la pintura. Cerca del borde de la composición, Leonardo también esbozó el crucifijo en una vista lateral, lo que hace que sea particularmente difícil de interpretar. A medida que Leonardo continuó desarrollando a San Jerónimo, a finales de la década de 1480 y principios de 1490, también profundizó en sus estudios anatómicos. Aquí podemos ver un dibujo esquemático del sistema circulatorio humano creado por Leonardo. Junto a su investigación anatómica, el artista exploró los desafíos de la proporción humana. Se puede ver su famoso dibujo ya conocido por todos llamada El hombre de Vitruvio, creado alrededor de 1492, que representa la armonía de las proporciones humanas. Para Leonardo, el conocimiento, la geometría, la proporción y la anatomía estaban profundamente interconectados. Como teórico de la pintura, Leonardo enfatizó repetidamente que los dos mayores desafíos para un pintor eran la representación de la figura humana y la expresión de emociones y pensamientos que se manifestaban a través de la capacidad del cuerpo para el gesto. Leonardo trabajó en el inacabado San Jerónimo durante los años en que investigaba con mayor pasión la ubicación del alma dentro del cuerpo humano. El rostro y los gestos de San Jerónimo transmiten las teorías revolucionarias de Leonardo sobre la fisionomía humana y la psicología de la expresión. A finales de la década de 1480, Leonardo había comenzado a desarrollar su investigación anatómica, basada en parte en la disección, junto con sus teorías sobre el gesto. Según Leonardo, los gestos externos del rostro y el cuerpo comunicaban lo que él llamaba los movimientos de la mente y las pasiones del alma, términos que describió en varios momentos como passioni dell'anima, moti mentale y effetti mentale. En sus escritos inconclusos, realizados en 1493 y 1498, su mural de la Última Cena representa sus teorías sobre la expresión y la passioni dell'anima, con un profundo significado y una gran variedad de gestos. Leonardo continuó trabajando en San Jerónimo a lo largo de finales de la década de 1480 y 1490, mientras que su investigación anatómica experimental también lo llevó a reflexionar sobre el alma humana. Antes de continuar, te invito a que si disfrutas este tipo de contenido y videos,
te suscribas y des like para continuar contando historias fascinantes del arte. Muchísimas gracias. Continuemos. Los escritos teóricos de Leonardo enfatizaban que la pintura debe conmover al espectador con una intensidad emocional igual a la de los protagonistas de la escena. Esto quiere decir que lo que vemos en la pintura debe ser igual de conmovedor a los espectadores que la están viendo. Esta conciencia de la participación activa del espectador en la interpretación de una pintura es algo de lo que hace tan único a Leonardo. Algo que entendemos muy fácilmente con la Mona Lisa, donde es el espectador mismo quien decide qué emoción facial transmite la Mona Lisa. Dependiendo de quién le preguntes, te dirá que está feliz, triste o neutral. Es por esta razón que Leonardo produjo innumerables bocetos preparatorios en papel, muchos de los cuales enfatizan la espontaneidad y el dinamismo del movimiento de las figuras. Un ejemplo de este enfoque es la gran pintura inacabada, La Adoración de los Magos, que actualmente se encuentra en la Galería Uffizi. Podemos comparar La Adoración de los Magos de Leonardo con la pintura temprana e inacabada de Miguel Ángel, La Virgen de Manchester, ubicada en la Galería Nacional de Londres. Acá es uno de los puntos donde podemos ver las diferentes formas de pensar que llevan a un mismo resultado. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Mientras que Leonardo, con la pintura de La Adoración de los Magos, vemos cómo va pintando y dibujando según progresa. Nos hace entender esa espontaneidad en su trabajo, ya que él no se quedaba en un solo punto, sino que iba dibujando según veía y según iba avanzando. Por el contrario, Miguel Ángel iba pieza por pieza, personaje tras personaje, dándole vida de derecha a izquierda en un orden. Si observamos más de cerca la pintura de La Adoración de los Magos, nos daremos cuenta que esta pintura ha pasado por varias fases de restauración. La más conocida entre 2013 y 2017, en el que se le habrían quitado varias capas de barniz que previamente se le habrían aplicado. Esto demuestra que Leonardo comenzó a añadir colores en ciertas áreas mientras calibraba el equilibrio tonal de toda la composición. Tanto la inacabada Adoración de los Magos como San Jerónimo en el desierto ofrecen ejemplos similares del método de trabajo de Leonardo, uno que era bastante libre e indisciplinado. Esta muestra, como ya se mencionó anteriormente, no refleja que sea falta de compromiso a su trabajo. En ambas pinturas, Leonardo comenzó a añadir color en diferentes secciones mientras continuaba ajustando y refinando la composición en términos de tono y forma. Las razones del por qué Leonardo nunca terminó La Adoración de los Magos son varias. Según la reflectografía infrarroja, se muestran varios bocetos que no se pueden ver a simple vista, como la construcción del Templo de Jerusalén en el fondo. También, los bocetos en papel de Leonardo revelan hasta qué punto contempló la animación de los gestos de las figuras. Constantemente alteró y refinó sus ideas, tanto para los personajes como para la Virgen que no está pintada. Esto nos daría una respuesta del por qué esta pieza estaría inacabada. La constante evolución de bocetos que creaba Leonardo y la discordancia interna en la que llegaría en un punto en el que no podía estar satisfecho con ninguna de esas apreciaciones. Así, una cosa llevaría a la otra hasta que simplemente la pintura quedaría en el estado que lo conocemos hoy en día. Por ejemplo, es probable que su concepción de la famosa pintura inacabada conocida como la Scapigliata o la despeinada, en su estado apenas esbozado, esta pintura se convirtió en un ejercicio de virtuosismo técnico que resalta la espontaneidad y fluidez del pincel de Leonardo que tantas veces habló en sus textos, especialmente en el manuscrito A, donde resaltaba la importancia de la imaginación y la espontaneidad para los procesos creativos. En 2009 se realizó un descubrimiento fundamental, una nota escrita por Agostino Vespucci en un libro impreso, fechado en octubre de 1503. Esta nota menciona su preocupación por el estado de las obras de Leonardo, que en aquel entonces estaban en proceso. Una de ellas, y el aspecto más importante de la nota, es que proporciona una fecha precisa para el inicio de la Mona Lisa, resolviendo definitivamente el debate sobre la identidad de la modelo, confirmando que sería Lisa Girardini, esposa de Francesco del Giocondo. Aunque Leonardo comenzó la Mona Lisa en 1503, la pintura permaneció en su estudio como una obra en proceso durante mucho tiempo. De hecho, Leonardo nunca entregó la pintura a su mecenas y la conservó consigo hasta 1517, probablemente hasta su muerte. Esto junto a la idea de que Leonardo en sus últimos años de vida, si bien no hay evidencia de que se prevé o no,
Algunos historiadores del arte han sugerido que ciertos detalles, no la totalidad, podrían haber sido retocados o finalizados por miembros de su taller. Esto ya que, como se sabe por la historia, Leonardo la llevaba consigo hasta 1519 y se sospecha que tal vez aún no estaba satisfecho con el resultado final. Y se teoriza que mientras vivía en Francia, Leonardo tenía dificultades para pintar debido a problemas en su mano derecha, posiblemente causadas por un derrame cerebral. Esto ha llevado a especulaciones de que sus asistentes pudieron haber intervenido en algunas áreas, pero los estudios técnicos, como la reflectografía infrarroja, muestran que los cambios de la composición y el esfumato característico son consistentes en la técnica de Leonardo, lo que sugiere que la mayor parte de esta obra de la Mona Lisa sí es suya. Además, también existen copias de la Mona Lisa hechas por sus discípulos en su taller, lo que indica que estudiaban y replicaban la obra. Los autores del siglo XVI intentaron explicar la tendencia de Leonardo a dejar sus pinturas inacabadas de diversas maneras, a menudo enfocándose en aspectos materiales o técnicos de su obra. Sin embargo, el tema de lo inacabado de Leonardo va más allá de lo puramente tangible. Esto lo vemos en La Virgen y el Niño con Santa Ana, que se muestran en el Museo del Louvre. Representa la culminación de la práctica teórica y pictórica de Leonardo. Esta obra permaneció en proceso durante más de una década, incluso durante los años de Leonardo en Francia. En esta pintura, Leonardo logró efectos del color y el esfumato que tanto lo caracterizan, dando así una muestra de toda su teoría y conocimiento en una sola pintura. Pocos artistas han sido tan influyentes en la historia como lo fue Leonardo. Su historia y conocimiento en tantos y diferentes temas refleja una profunda entrega al conocimiento. La inconstancia de sus obras es solo muestra del largo proceso que llevamos los seres humanos para ser realmente buenos en algo. Para Leonardo, el constante estudio, los ires y venires en cada una de sus obras, que le tomaban décadas, es una muestra de lo importante de que no es cuán rápido llegues a la meta, sino los resultados que muestres para ella. Gracias por estar en un capítulo más y extenso de Arte Inexplorado. Nos vemos en un próximo capítulo.